Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga, muy bienvenidos a Vida para Todos, a este espacio donde compartimos la palabra cada tarde. Damos gracias a todos aquellos que nos acompañan, en nuestro vivo, aquí, en nuestro Facebook Live. También gracias a aquellos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, y aquellos que ingresan a través de nuestra página web, www.proyectocostarrica.com. Agradecemos de corazón a todas las personas que nos acompañan siempre, que nos saludan, que nos mandan cariño. Gracias por cada una de esas palabras de aliento o de esos likes que son muy bienvenidos, alentándonos para seguir adelante en la tarea que estamos llevando adelante, que es de predicar la palabra de Dios. Amén. Alentar a aquellos que necesitan aliento. Muy bien, hoy queremos saludar a algunos amigos que estuvieron la última vez que estuvimos juntos, ¿sí? En el programa anterior. Hoy queremos saludar a Ale Criscuolo, allí en Buenos Aires, nuestro amigo Marcos Peloso, a Cecilia Romero, Ana María Sosa Jordán, a Florencia Núñez, un besito para mi hija, para Graciela Hernández también, allí en Tandil, Katia Garita Herrera, aquí en los Llanos de la Juelita, Daniel Doval en Tandil, Patricia Cabral en Hudson, Francisco Capli también allí en Buenos Aires, Rosa Gallardo en el Chaltén, Noé Serna, sí, un gran cariño para Noé Serna, para María Concepción Arias Torres, allí en Perú, un gran cariño para ellos y para todos los hermanos que nos ven a diario. Gracias por los comentarios, aún allí en los tiempos que no son también de mensaje. Gracias por cada palabra que nos dan. Hoy queremos hablar un poco acerca de, hoy como vamos a comenzar un tema nuevo, vamos a hablar un poco acerca de la ofensa y el perdón, ¿sí? Cómo ser libre de la ofensa por medio del perdón. Ese va a ser nuestro taller. Vamos a estar más o menos unas par de semanas hablando de la ofensa y del perdón. La ofensa y el perdón son dos temas muy importantes, ¿no? Porque estamos convencidos de que la libertad que tenemos es una herencia irrenunciable para todo hijo de Dios o hija de Dios. Y tratamos de mantener esa herencia en buenas condiciones, ¿no? Entonces, el énfasis en estos mensajes, a partir de este lunes en adelante, el énfasis va a ser descubrir el poder de la ofensa, ¿sí? Para poder resolver algunas cuestiones que tienen que ver con familia, con relación, con las relaciones familiares, con la organización. Los principios que vamos a hablar, que voy a hablar, son todos para toda persona, es decir, no es para alguien en particular, ¿no? Y pues son fácilmente aplicables a cualquier situación. Las primeras semanas nos vamos a enfocar en conocer la ofensa propiamente dicha. La tercera y cuarta semana, porque van a ser como 6 semanas, nos vamos a aventurar un poco a descubrir el tema del perdón en sus diferentes facetas. Y las 2 últimas semanas, porque van a ser 6, ¿sí? Vamos a poner en consideración este asunto, ¿no? ¿Podemos conocer a Dios mejor por medio de la ofensa? ¿Podemos conocer mejor a Dios por medio de la ofensa? Ese va a ser el tema de las 2 últimas semanas. Así que si usted se deja guiar por Dios en esta caminata de 6 semanas y se mantiene orando a Dios pidiendo su guía y revelación específica, seguramente va a recibir gran bendición. O lo mejor que puede pasar es ser confirmado en una estructura de pensamiento que será bendición para usted y para su familia. Dios está muy interesado en formarnos, ¿sí? Dios está muy interesado en formarnos, así que meditemos sobre los temas que tienen que ver con la ofensa y su secuela. Cuando meditemos esto nos va a ayudar a percibir los propósitos que tenemos, que son muy superiores y mucho más grandes y mucho más significativos que todas las ofensas y las penas sufridas. Así que vamos a avanzar en este tema que vamos a comenzar hoy. El pensamiento de este día, ¿sí? Es la forma en que respondemos a la ofensa va a determinar nuestro futuro. La forma en que respondemos a la ofensa va a determinar nuestro futuro. Y el tema de hoy es
descubriendo la ofensa. ¿Qué es? Bueno, ofender, si empezamos por ahí, es hacer que una persona se sienta dolida, ¿no? Seguramente a usted lo han ofendido alguna vez, o tal vez usted ha ofendido a alguien, se ha sentido dolido, despreciado, humillado, maltratado, ¿no? Mediante acciones como palabras o actitudes o algún tipo de acción, ¿no? Todo ser humano es parte de la dinámica de la ofensa, todos somos parte de esto, en ocasiones del lado del ofendido y a veces del otro lado, del lado del ofensor. Así que algunas ideas que tenemos sobre la ofensa, vamos a hablar un poco algunas ideas sobre la ofensa. Podemos ofender al hacer o decir algo o por no hacer lo que se espera que hagamos, ¿sí? A veces simplemente ofendemos porque no hacemos lo que tenemos que hacer, no decimos lo que, no cumplimos lo que decimos o no hacemos lo que se espera, ¿no? Lo que se espera que tengamos que hacer, entonces ofendemos a la persona cuando fallamos, ¿no? Esto tiene que ver con a veces la falta de cumplimiento. La ofensa también puede ser intencional, es decir, totalmente consciente. Me propuse, premeditado, me propuse ofenderlo, o de manera involuntaria, esto es inconsciente. A veces pasa que de manera inconsciente podemos llegar a ofender a alguien, ¿no? Ahora, la ofensa también puede ser real o imaginaria, es decir, a veces es real cuando es intencional o cuando es involuntario, pero a veces es imaginario. Uno supone que el otro trató de ofenderme, aquella persona que trató conmigo, yo supongo que lo que dijo lo dijo para ofenderme. Entonces esto puede ser realmente a veces imaginario y lo real, es decir, estoy suponiendo, pero suponer no es algo concreto, suponer es justamente eso, es una imaginación, estamos imaginando, estamos armando castillos en el aire. Algunas personas, por supuesto, son más susceptibles a las ofensas que otros, que pueden ser más despistados. Algunos los ofenden y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Algunos se ofenden y ni siquiera se dan cuenta porque son tan despistados que dijo, me ofendió, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que esa agresión o que esas palabras o que ese doble sentido fue para mí. Hay personas que no se dan cuenta cuando los ofenden, ¿no? Otros sí, que son muy susceptibles, muy sensibles y cualquier cosita ya los toca, ya los ofende enseguida, ¿no? Entonces vamos a hablar de todos estos temas. Algunos pueden sentirse ofendidos, claro, por palabras duras, ¿no? A veces obviamente que cuando alguien te da una palabra muy dura, uno se ofende, o por algún tipo de maltrato, no maltrato quizás psicológico, maltrato verbal, ¿no? Y también otros pueden ignorar esto, ¿no? Algunos simplemente dicen, no, a mí me resbala lo que vos me decís, me resbala tu ofensa, y algunos dicen, esto me cae como el agua de lluvia, no solamente me moja, pero no me afecta. Entonces, así es el tema para algunos. Ahora, la ofensa también es sinónimo de agravio, no de injuria, también puede ser de abuso. Ya ahí entra en un tema un poco más profundo que vamos a tratar un poco más adelante. Ahora, los sucesos y las heridas graves que hemos experimentado en la vida, como abusos físicos, ¿no? También entra en las categorías de ofensa, aunque en un nivel de daño muy superior. Ya es un daño muy superior cuando ha habido abusos de carácter físico. Eso ya prácticamente entraría en otro tema que no es este, que en algún momento quizás lo vamos a tocar. Ahora, ¿cuál es el resultado de una ofensa sobre un individuo? ¿Qué tipo de resultados provocamos en la persona? ¿Sí? Dolor puede ser, enojo, ¿no? O a veces una reacción. No solamente hay dolor, enojo, sino a veces también hay una fuerte reacción, o a veces simplemente una reacción, o a veces se queda, ese enojo perdura con el tiempo. Lo que hacemos con lo que sentimos, ¿no? Es decir, qué tratamiento le damos va a definir a esta ofensa, ¿no? Lo que hacemos con lo que sentimos una vez que hemos sido ofendidos, es decir, ahí viene el tema de qué tratamiento le damos a esa ofensa, ¿sí? Eso va a definir prácticamente todo, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud relacional, y en muchos casos también la ofensa puede redundar, ¿no? Puede rebotar en el tema de la salud física. Muchas personas ofendidas hasta llegan a enfermarse, ¿no? Ya este también es otro tema un poco más profundo. Ahora, ¿qué dice Dios sobre el tema de la ofensa? ¿Qué dice Dios sobre esto? Voy a leer un pasaje
y vamos a ir despacito con este tema, ¿no? Porque es largo. ¿Qué dice Dios sobre esto? Bueno, la ofensa, en primer lugar, la ofensa es parte inevitable de la vida. Siempre la ofensa va a estar. Pero si congelamos la experiencia, vamos a quedar atrapados como si estuviésemos jugando el juego del congelado, ¿no? Que te tocaba ya congelado, ¿no? Uno queda como congelado, como en una trampa, ¿no? Entonces, la ofensa es parte, no es que decir, no me toca, estoy congelado, no me toca, ¿no? No es que no estoy congelado, no me toca, ¿no? Jesús dijo esto, mire, vamos a empezar con Lucas 17:1, y Jesús dijo esto, estas palabras. Lucas 17:1, dijo Jesús a su discípulo, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Imposible es que no venga tropiezo, mas ay de aquel por quien viene. Cuando uno estudia algunos pasajes de la Escritura, debemos tener en cuenta que estamos hablando de la manera en que recibimos esa ofensa. También tiene que ver que cómo recibimos la palabra, ¿no? Cuando uno es enseñado. A veces cuando uno es enseñado en la palabra, la persona se ofende porque dice, me está hablando a mí. Esa palabra que está diciendo es como que me la está hablando a mí. Algunas personas se ofenden con la palabra, ¿no? Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, vamos a leer aquí Marcos capítulo 4, y cuando habla de la parábola del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador. Dice, pongan atención, en el verso 3, un sembrador salió a sembrar y habla de la semilla que es esparcida, ¿no? Si estamos preparados para recibir la palabra de Dios, vamos a recibir más cuando se enseña, ¿no? Hoy, un momento, vamos a mirar un poquitito el segundo tipo de semilla, no la que cayó junto al camino, sino la que cayó en tierra pedregosa, ¿no? La semilla y cómo la Biblia nos enseña a reaccionar ante una ofensa. Ahora, yo creo que a veces tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo más importante para que uno pueda vivir sano? ¿Qué es lo más importante para...? No hablo de la sanidad física, eso tiene que ver con sanidad divina, pero estoy hablando de la sanidad emocional y de la sanidad espiritual, porque son dos áreas muy importantes para la vida del cristiano, la vida emocional, ¿sí? Y también la vida espiritual. Son dos áreas muy vitales para la vida del cristiano, porque si uno está mal emocionalmente, eso afecta la vida espiritual, y obviamente cuando se afecta la vida espiritual, uno se desenlaza, se desencadena una serie de problemáticas que hace que nos separemos del Señor, ¿no? Y que en algunos casos hasta pequemos contra la palabra. Entonces, ¿qué es lo más importante que uno puede tener en la vida para ser sano, ¿no? Y yo creo que lo más importante, teniendo en cuenta el tema que estamos viendo, ¿no? Este tema de la ofensa, si no guardamos las amarguras, creo que eso nos va a mantener sano. No hay que guardar las amarguras, ¿no? Y esto creo que es un consejo, no es un consejo bíblico, simplemente un consejo. No hay que guardar las amarguras. La Biblia habla de que nuestro enojo, dentro del enojo está la amargura. Dice que nuestro enojo no tiene que perdurar por mucho tiempo, más allá, dice, de un día, más allá, dice, hasta el atardecer de un día, ¿no? Que el sol no caiga sobre nuestro enojo, dándonos a entender que no tiene que perdurar, no tiene que permanecer semanas y meses, y a veces en algunos casos años. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en esto así, no voy a guardar la amargura porque eso va a estropear mi vida emocional y también va a estropear mi vida espiritual. Ahora, es interesante esto, ¿no? Esto muestra claramente la influencia negativa y muy grande en la vida de los cristianos cuando el cristiano guarda la amargura y la ofensa. Ahora, todos se ofenden, todos nos ofendemos alguna vez. Por eso, al comenzar este tema de la ofensa,
pienso que es importante darnos cuenta, en primer lugar, que todos nos hemos ofendido alguna vez en la vida, ¿no? Que levante la mano el que nunca se ofendió, ¿no? Yo creo que nadie, ¿no? Nadie puede decir, no voy a levantar la mano porque yo alguna vez me ofendí. Alguna vez me ofendí y alguna vez también ofendí a otro. Algunas veces la gente dice simplemente algo que no nos gusta, a veces un comentario, ¿sí? A veces ni siquiera uno trata de ofender a alguien, ¿no? Uno dice, en el medio de una charla, uno dice un comentario y el otro dice, me lo está diciendo a mí, me está sermoneando, me está tirando palos, me está hablando a mí porque sabe de mi persona y entre medio de la conversación tiro. No, a veces uno lo tira, dice cosas de manera descuidada, ¿no? Pero el que tiene prejuicios, el que tiene, como dice el dicho, cola de paja, enseguida se prende fuego, ¿no? Enseguida se prende fuego. Vio la chispa y ya puso ahí para que se prenda fuego su cola, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado, nos ofendemos, porque todos nos ofendemos. Todos nos ofendemos. El tema es que si guardamos esa amargura, ¿no? Guardamos esa amargura. Y realmente si uno se siente ofendido, lo mejor es hablar. Por eso es que Lucas 17:1, el texto que leíamos, dice, es imposible, ¿no? Es imposible que no venga el tropiezo, mas hay de aquel por quien viene el tropiezo. Ahora, la Biblia dice claramente, es imposible que no ocurra esto. Y si Dios lo dice, mire, es imposible, ¿no? Mire, hay muchos imposibles en la Biblia, ¿no? La Biblia, por ejemplo, dice, es imposible que Dios mienta. Y eso es así, concreto, absoluto, es un absoluto total. Es imposible que Dios mienta. Bueno, aquí dice, es imposible que no tengamos un tropiezo alguna vez en la vida, que no tengamos una ofensa, que no tengamos una amargura. En otras palabras, de tanto en tanto, de vez en cuando, quizás vamos a ofender a alguien o alguien nos va a ofender. Esto va a ser cotidiano. Tenemos que bregar con esto, tenemos que luchar con esto, ¿no? Así que alguien va a decir o hacer algo que no nos va a gustar y en ese momento nos vamos a ofender como resultado, pero tiene que pasar, uno tiene que madurar, ¿no? La persona inmadura es la que mantiene el enojo por mucho tiempo, la persona madura dice, bueno, ya está, listo, bueno, ¿para qué voy a mantener esto si lo único que hace es estropear mi vida emocional y mi vida espiritual? Pero Lucas también, en este pasaje que acabamos de leer, nos muestra que la ofensa va a afectar la salud de nuestra vida cristiana, y eso es muy importante, ¿no? No tiene que afectar nuestra relación con Dios. Así que la pregunta no es si vamos a ofendernos, esa no es la pregunta. La pregunta no es si vamos a ofendernos, porque déjeme decirle, y vuelvo a repetir, es imposible que alguna vez no te ofendan. Va a ser imposible que en el curso de tu vida algunas veces no te ofendan, y muchas veces no te ofendan. Entonces, ¿cuál es el tema? La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar ante esas ofensas? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar hacia esas ofensas? Por eso tenemos que volver al tema inicial, ¿qué es la ofensa, no? Lo que estamos viendo aquí, estamos tratando primero de descubrir un poquito qué es la ofensa. La ofensa se define como, en principio, ¿no? Algo que desafía tu código moral. Algo que desafía tu código moral. Uno tiene principios morales, ¿no? Desafía tu código de ética. Y cuando vos sentís que están desafiando, porque uno tiene su propia ética, ¿no? Cada uno tiene su ética. Cada uno, según lo que ha aprendido, ha conformado su ética y ha conformado su conducta moral o social. Y cuando uno es atacado en estas áreas de la ética, la conducta moral o social, uno siente que dice, me están atacando y se enoja. Entonces, desafío a la conducta ética, moral y social. En segundo lugar, ¿sí? El insulto te indigna, ¿no? Trae una indignación, decir, ¿cómo va a decir eso de mí? ¿Por qué está diciendo eso de mí? Me está tirando palos y yo no debería recibir este palo de parte de él. Ahora, cuando nos ofendemos, generalmente estamos caminando por una senda que va progresando, que va aumentando, ¿no? Comienza simplemente uno notando que algo nos molesta hasta que se transforma en algo que provoca ira y enojo. Ira y enojo. Por eso, la ofensa es en el cuerpo del cristiano, en la mente del cristiano, en el corazón del cristiano, en el alma del cristiano, en el espíritu del cristiano. Es como un cáncer porque destruye a la persona que la tiene. Más aún que la persona con la que se ha ofendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?
¿Qué vamos a hacer al respecto? Mire, no hemos avanzado nada, nadita en el tema, ¿no? ¿Qué dice Dios sobre esto? Bueno, dice que la ofensa es inevitable, es parte de la vida. No podemos congelarnos para evitar ser maltratados, no podemos evitarlo. Simplemente tenemos que vivirlo. Lo que sí, tenemos que ver cómo vamos a lidiar con el tema de la ofensa. Pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Mañana, ¿sí?, vamos a continuar con este tema de la ofensa y yo espero que usted me acompañe para poder seguir con el tema y aprender un poco más acerca de la ofensa que es. Hasta mañana. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.